Bueno, tenemos una noticia curiosa. Una investigación internacional revela que el grupo Wagner saquea y exporta diamantes centroafricanos a Europa. Es sumamente interesante. Hace unas semanas salió la noticia de que una investigación internacional ha revelado este viernes, de entonces, que el grupo ruso de mercenarios Wagner, que dirige Yevgeny Prigozhin, saquea diamantes de la República Centroafricana para posteriormente venderlos a Europa a través de una empresa opaca. Una investigación conjunta realizada por la European Investigate Collaborations, el proyecto All Eyes on Wagner y el Dossier Center ha denunciado que la empresa Dianville opera como brazo de Wagner en República Centroafricana. A través de un entramado de empresas con vínculos con Wagner, el detallado análisis explica que una experta en diamantes se trasladó en septiembre de 2018 a la República Centroafricana, donde tasó las gemas y posteriormente las puso a la venta en su página de Facebook. Una cuenta eliminada en Facebook. Dianville, empresa protagonista de la investigación, fue inscrita en el registro mercantil de la República Centroafricana en marzo de 2019 y se convirtió en octubre de 2019 en una oficina de exportación de oro y diamantes autorizada por decreto gubernamental. El correo electrónico que figura en el registro apunta a un número de teléfono ruso y dos cuentas en dos redes sociales asociadas a estos dígitos. La página de Facebook, explica el texto, pertenecía anteriormente a un usuario llamado Lana Diamanter. En dicho perfil, cuya primera publicación es de enero de 2020, eh, aparecían fotos de diamantes a la venta, así como fotos personales de una mujer que ha podido identificarse como Svetlana Troitskaya, a quien le gusta el punto de cruz y el deporte. Troitskaya, además de ser ingeniera especializada en física de diamantes, ha trabajado en distintas empresas e incluso ha dado clase en la Universidad Estatal Rusa de Prospección Geológica, en GRI. Según los datos aportados en su perfil de LinkedIn, en esta plataforma la propia Trotskaya asegura que desde agosto de 2018 hasta agosto de 2021 ha desarrollado un proyecto empresarial sobre Rusia y África a través de una empresa internacional de la que no cita el nombre. Su rol: valorar los diamantes y ofrecer soporte tecnológico para su procesamiento y exportación y operaciones de importación. De Facebook al robo de diamantes en África. Según ha podido averiguar este grupo de periodistas, el responsable de Diabil tiene nacionalidad centroafricana y se llama Bienvenu Patrick Setem Vungede, quien es el conductor de Dimitri City, una conocida figura rusa que tiene vínculos con Wagner en la capital del país, Bangui. Otro dato que aporta la investigación es que la empresa centroafricana Boys Goods, dedicada a la tala de madera y vinculada al grupo de mercenarios en República Centroafricana, fue registrada el mismo día que Dianville. Su directora, Anastasie Natez Yakoima, es amiga en Facebook de Patrick. Volviendo a Troskaya, el informe revela que aparece en una fotografía junto a Dimitri City, nombrado anteriormente, así como con uno de los principales asesores políticos de Prigozhin, Evgeny Kopot, en La Valle, una región en el oeste del país donde el líder de Wagner tiene varias compañías como Lovalle Invest. Los documentos aportados por Dossier Center demuestran que Trotskaya viajó de Moscú a Bangui vía Casablanca en septiembre de 2018 cuando trabajó para la rusa Service KLLC, empresa propiedad de Yana Nikitina, y quien ocupa varios cargos en recursos humanos en distintas empresas vinculadas a Prigozhin. La investigación aporta distintas pruebas entonces y concluye que Trotskaya aparecen documentos que forman un entramado de empresas con vínculos con Wagner, entre la que se encuentra M Finance para asegurar su puesto de trabajo durante el mes que está trabajando como tasadora de diamantes en el país. Por lo tanto, aquí tenemos una interesante aportación
de este grupo de periodistas sobre una investigación internacional que revela que el grupo Wagner saquea y exporta diamantes centroafricanos a Europa. Pero a Europa porque es el lugar importante para esta comercialización, no precisamente porque Europa se vaya a ver beneficiada, sino no porque, evidentemente, la parte importante y mollar del imperio zarista de Putin ruso es europea, a pesar de que se pueda tener la percepción euroasiática y el ámbito de concentración, la mayor número de población del ámbito de Rusia es en el espacio al oeste de los Urales y en el ámbito de las grandes ciudades, ya sea Rostov del Don, San Petersburgo, el ámbito de Moscú. Por lo tanto, es la zona más concurrida y sigue siendo Europa. Este ámbito, estos diamantes, revela este cariz en donde nos olvidamos el hecho del imperialismo ruso, del imperialismo chino, su impacto sobre África. Volvemos a poner en sordina el ámbito del imperialismo desde 1884-85, la conferencia de Berlín, las apetencias de las potencias europeas. Nos olvidamos el hecho de que en Djibouti, en la antigua Somalia francesa, eh, Rusia intentó conquistar ese territorio mediante acuerdos de compra-venta, pero fracasó y Francia se les adelantó. Rusia intentó tener presencia imperial, colonial, en esa época en África. Eh, lo cual es paradójico porque a mediados del siglo XIX habían vendido Alaska, en principio a los Estados Unidos, pero antes habían hecho una intentona con la aristocracia de Liechtenstein. ¿Se imagina que actualmente Liechtenstein fuera poseedora de los derechos de Alaska? Sería como Andorra poseyendo las selvas del Brasil, lo cual sería alucinante. Pero bueno, cosas más curiosas se han visto, hasta el punto de ver como un país como Letonia tenía territorios en 3 continentes fuera de Europa. Tuvo un territorio propio en América, un territorio propio en África y un territorio propio en el Pacífico. ¿Y quién pensaría? Viendo el actual estado de Letonia. O antes de 1707, la presencia escocesa como un ente independiente en América, con colonias de cariz propio. La verdad siempre será más importante que la propaganda. Por eso es importante el hecho de poner en valor la investigación de los periodistas hasta el punto de recordar que en Mali y en países aledaños Wagner ha entrado con cierta presencia, en primer término diciendo maledicencias contra el antiguo poder francés, ligado en parte a los países que se independizaron, pero por propia voluntad, por la idea de la estabilidad, cosa que era real, y mentir sobre la actuación de las fuerzas francesas de paz en Mali con respecto a qué estaban haciendo y qué no, pues ha acabado por conllevar la salida de Francia y de los países europeos en la misión internacional, pero uno ha de tener en cuenta los intereses de cada uno, porque no se puede decir que los rusos sean un caballito blanco que vayan a ir a África para liberarlos o para devolverles el país a los nativos, en tanto en cuanto también en la República Centroafricana hay un conflicto atávico que viene de eones, por llamarlo de alguna manera, como es la lucha histórica que podemos hablarlo incluso Caín y Abel en el ámbito de la Biblia, como es el hecho de la lucha entre agricultores y ganaderos. Los agricultores y los ganaderos tienen intereses diversos a la hora de los recursos en el ámbito hídrico, en el ámbito del espacio. Podemos verlo también en el ámbito del antiguo oeste, en el ámbito de las películas, de la realidad histórica del siglo XIX en el medio oeste estadounidense. Lo podemos ver en muchos, muchos lugares. Esta lucha histórica entre lo que los agricultores necesitan a la hora de establecer su negocio y lo que necesitan los ganaderos a la hora de la forma de insumos, espacios, las zonas de pastar, el agua, muy importante para ambos, pero con una gestión distinta.
Y por lo tanto, eso ha generado en la República Centroafricana dos bandos claramente diferenciados a la hora de confrontar. Y por lo tanto, esto significa la guerra, porque es complicado a veces llegar a un acuerdo con unas posiciones tan radicalmente opuestas y diferenciadas, sobre todo cuando hay una necesidad objetiva, en tanto en cuanto al norte de la República Centroafricana, el Sahara está, digamos, es burdo decirlo así, pero está descendiendo, está cabalgando sobre las antiguas zonas no desérticas y está generando mayor dificultad a la hora de la distribución de los suministros y de los recursos del país. Y por lo tanto eso significa que un país que se llama República Centroafricana porque está en medio de la nada acaba siendo desestabilizado por el cambio climático. A pesar de que lugares como Wagner, lugares como Prigozhin, llamamos los lugares a ambos porque no se le puede llamar ni una organización ni una persona porque eso sería darles categoría de humanos y de entidad legal, lo cual evidentemente no lo son. No lo son, no lo son. Por lo tanto, negar lo que niegan, niegan el cambio climático, niegan la Agenda 2030, niegan muchos elementos como algo occidental, como si fuera imposición de Soros, lo cual es curioso porque la gente cuando menciona a Soros, mete a Soros en la palabra para justificar, por ejemplo, la presencia de Wagner en África, deberían leer La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, por lo menos hacer el ejercicio de leerlo y tratar de entenderlo, porque esa es la base de la doctrina que hace la Fundación para la Sociedad Abierta y esa es la idea en general filantrópica de George Soros. Pero bueno, parece que es mejor hablar sin tener ningún tipo de conocimiento y largar por la boquita cualquier cosa para justificar la posición de uno y decir yo tengo razón y los demás no. Wagner es brazo armado del imperialismo ruso. Brazo armado del imperialismo ruso hasta el punto de que han empezado a salir, a pesar de que hace un año decían es absolutamente imposible que estos europeos occidentales nos insulten diciendo que esto sea parte del Kremlin, no son nada, son gente que está haciendo su filantropía por el mundo, pero no tienen nada que ver con Rusia, no tienen nada que ver con el Kremlin, no tienen nada que ver con este gobierno de Putin. Y un año después, ahora, a finales de 2022, nos vemos documentales con Russia Today, con RT, vanagloriando las grandes conquistas de Wagner por el mundo. Vemos cómo inauguran una sede de su conglomerado en el ámbito de San Petersburgo. Sabíamos perfectamente que Prigozhin es el camarero mayor del imperio en el Kremlin, el servidor de la comida de Putin, y con los eurillos o dólares o rublos que le han ido soltando de propinas es con lo que ha montado teóricamente el conglomerado Wagner al servicio de lo que su amigo Putin necesitaba. Y por eso están metidos en todos estos follones. Pero no podemos olvidar la base del hecho del imperialismo ruso encarnado en Prigozhin y en Wagner, los mercenarios de Wagner, la hora de establecer esa relación jurídico-política entre estos dos hechos y mezclarlos con la vocación imperialista de Rusia, a pesar de que hay otros, como China, que también tienen su interés en tomar su pieza de África, que va a ser muy importante, África para el presente y para el futuro de la humanidad. Tal vez el movimiento de retorno, porque antes de 1800 la primera potencia del mundo siempre ha sido China, siempre. Otra cosa es que sí era la primera potencia a nivel de geopolítico y que ese primer indicador a nivel económico tuviera su trascendencia en el impacto de la proyección global de China, que no la tenía, y además por decisión propia de China. Lo cual significa que no es obligatorio que si en algún momento del futuro China es el primer país en Producto Interior Bruto del mundo, que ya no es la primera potencia en demografía, lo es la India, signifique que sea el primer país para todo en el mundo. Y el elemento que se suele decir que primero fue el Mediterráneo, luego pasó al Atlántico y ahora del Atlántico va a pasar al Pacífico, puede ser algo transitorio y que en el futuro, no exactamente en el 2030, pero en el futuro
puede que el continente de referencia pueda ser África. En el continente de referencia para la prosperidad de la humanidad y el liderazgo político y económico del mundo. Por eso tienen cierto interés en evitar esa posibilidad desde Rusia, desde China. Objetivos cortoplacistas de políticos africanos pueden cortocircuitar ese futuro a largo plazo. Necesitan dinero ahora para no perder el poder, y perder el poder lo ponen en el frente del frontispicio, encima de todo, como la máxima de referencia. Y eso puede ser doloroso para las generaciones del presente y del futuro de los países africanos. Deben tener mucho en cuenta todo esto. Y evidentemente el hecho de que algunos piensan que movilizar el odio y el rencor en estos países sin consecuencias para quien lo hace, como es Wagner, sin que la gente piense que está vinculado a Rusia, rapiñando los recursos y llevándolos a Europa para decir, bueno, estos a fin de cuentas se llaman Wagner, con lo cual tendrán que ver con Alemania, con el Reino Unido, con la Unión Europea. No. Y además no van a generar las ondas de refugiados que ellos piensan que es como un interruptor, que se levantan por la mañana y, bueno, ¿hoy qué hago? Me voy a ir a Europa, voy a transitar miles de kilómetros hasta llegar al Mediterráneo y luego a ver si puedo pasar o no. No, las cosas siempre son más complicadas, más complejas, más... Por lo tanto, hay que poner la realidad histórica y presente y futura en una lectura mucho más compleja de la que algunos proponen. Y por eso hay que entender estas intervenciones como lo que son imperialismo e intentos de rapiña, como ciertamente ha habido otros. Pero eso no significa que sea justificante de lo que hagan estos. No puede decirse, como desde el Imperio Romano África ha sido saqueada por las potencias eurooccidentales, entonces nos vamos a sumar a la rapiña porque tenemos derecho. Queremos lo mismo que los demás. Queremos rapiñar África. No, no, no. Esas otras cosas estaban mal. Y se ha pagado por ello. Y eso significa una raya. Como diría el capitán Picard, hasta aquí, no más allá. Y ese no más allá significa que todos los que vengan de esa raya en adelante son criminales. Y Wagner es triplemente criminal. Y eso hay que darlo a conocer como hace este grupo de periodistas. Por lo tanto, la verdad es más importante que la propaganda. Y sin más, es que ricasco, agur, berbat, beti helpien.